Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidas a este lugar, Casa Amor, Fe y Esperanza, la Iglesia Alianza Fuente de Vida. Hoy es un día muy lindo, muy especial. Hoy es nuestro último domingo del mes de enero. Y ahora ratico hablaba con mi mamá y se nos fue este primer mes. Pero en Dios tenemos aseguradas sus promesas. Amén. Sus promesas que son verdaderas, son una bendición poderosa para nosotros. Amén, aleluya. Muy bien, recordemos el versículo de hace 8 días, Isaías 40:31, que dice: los que esperan, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán, caminarán y no se fatigarán. Es una palabra poderosa. Muy bien, hoy vamos a continuar esa segunda parte de nuevas fuerzas, venciendo el miedo, venciendo. Y vamos a ir a la palabra de Dios, recordando esa palabra tan bonita y preciosa, Isaías 40, donde tendremos nuevas fuerzas en Jehová, en nuestro Dios Todopoderoso, en Jesucristo. Nuevas fuerzas nos vendrán. Aleluya. Toma allí su libreta de apunte, si ha traído esa libreta de apunte, toma, y si no, entonces vaya a ir guardando. Vamos a ir al libro de primero libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Amén. Dice así, vamos a leer los primeros 3 versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Dice así la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías, el profeta, vio el peligro, se atemorizó y huyó, venciendo el miedo, el temor. Tenemos como tema hoy: venciendo el miedo, el temor. Padre Celestial, sé tú hablándonos a esta hora con esta palabra. Sé tú guiando nuestros pasos, sé tú guiando nuestras vidas y ayudándonos en momentos de dificultad, en momentos de crisis. Hoy te pedimos que renueven nuestras fuerzas para vencer el temor, para vencer el miedo. En esta hora toma nuestra mente, nuestras emociones, toma todo nuestro ser, para que seas tú obrando, para que seas tú glorificándote en nosotros. Gloria a ti, amén, amén, gloria a ti. Dígale a la persona que está a su lado, atrás: Jesús te renueva. Jesús te renueva. Eso. Hay que hacer el ejercicio, ¿sí? El temor es una reacción emocional a una amenaza que percibimos. Cuando esa amenaza que percibimos es excesiva o se aumenta, pues esa alerta en nuestro cuerpo, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestras emociones, pues crece. Pero cuando esa amenaza ya no es real, es imaginaria, aquí en la mente, paraliza, causa ansiedad intensa e interfiere con las actividades diarias. A esto le llamamos las fobias o le llamamos el pánico, ¿sí? Cuando ya es excesivo y ya sale de lo real, pasa al mundo imaginario. El miedo, el temor, esa es aquella emoción básica que nos ayuda en nuestra supervivencia, ¿sí?
está arraigada a nuestro ser, a nuestra vida. Resulta y acontece que todo lo que percibimos en nuestra actualidad como adultos se resume en la suma de aquellas situaciones que vivimos en nuestra infancia. Se resume en todas esas situaciones que vivimos en la adolescencia y en nuestra juventud, y se traen o vienen a conducir, a guiar nuestra vida cotidiana. Si en nuestra anterior tiempo, temporadas de vivencia, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud temprana, no se pudieron superar esas situaciones, nos van a afectar toda la vida. Pero hoy Cristo Jesús nos dice: vengan a mí que yo les renuevo las fuerzas, sano todas esas heridas, sano todo ello y te doy esas nuevas fuerzas para que continúe. Los miedos excesivos, los miedos irracionales producen las fobias, ¿sí? Hay miedo a lo social, al ridículo, a ser juzgado. Hay miedo al compromiso. Muchas personas le huyen al compromiso porque quizás tuvieron una crisis anteriormente y les hace pensar, razonar, o nos hace pensar y razonar: ¿no? Y si vuelve a fallar, o si fallo yo, la frustración me va a consumir, el dolor, y no me quiero comprometer. Miedo al fracaso. Lo he intentado cantidad de veces, lo he hecho una y otra vez y no da resultado. Ya no quiero más. Me detengo, me quedo en la comodidad haciendo lo mismo, así me lleve otra vez al fracaso. Y se produce pues más crisis. Miedo a la soledad. Muchas personas dicen en cierto momento: quiero vivir solo, no me aguanto a nadie. Pero se hunden porque somos seres sociales. El Señor Dios Todopoderoso nos creó para vivir en comunidad. Y de todo, pues hay muchas más. Bueno, los demás están dentro de las fobias, pero el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte, y es lo que vivió este hombre de Dios, Elías. Allí nos encontramos con una crisis que vivió el siervo de Dios, el profeta de Dios. Porque nosotros somos seres humanos. Hemos sido creados, hemos sido diseñados. Toda la estructura emocional fue puesta allí por Dios para que nosotros pudiéramos disfrutar aquí en la tierra las experiencias y las oportunidades de interactuar con los demás seres humanos y con este planeta. ¿Qué pasó con el profeta? Si usted se devuelve al capítulo 18, usted lo puede leer allí, yo lo voy a relatar. En el capítulo 18 nos encontramos que Israel, en cabeza del rey Acab, estaba adorando a otros dioses y no al Dios verdadero, único, Jehová, Dios de los ejércitos. Jezabel, su mujer, ¿sí?, era adoradora de Baales, de Astarot, y alejaba al pueblo de Dios de la verdadera adoración. Elías convocó al pueblo y le dijo: vamos al monte Carmelo, y allí se decidirá si Baal es el Dios verdadero o si Jehová es el Dios verdadero. Y claro, entonces se convocó, fueron al monte, allí empezaron a organizar los altares, llenaron de leña, y les dijo: pero ustedes no van a encender la leña, no van a encender fuego, van a rogarle, van a pedirle a su Dios Baal, a sus dioses, que él venga e encienda el sacrificio. Y yo voy a rogar a mi Dios, a Jehová de los ejércitos, para que venga y descienda con fuego y consuma. Ya ustedes, algunos ya han escuchado esa historia de ese encuentro, Elías y los profetas de Baal. ¿Qué pasó con los profetas de Baal? Se sajaban, se arrodillaban, arrancaron sus ropas casi desnudos, se arrancaron los cabellos, clamándole a Baal, a los Baales, y nada, todo el día. Elías restaura el altar de Dios.
lo organizó porque estaba caído, estaba destruido, abandonado. Y Elías entonces restaura, organiza las piedras, coloca la leña, coloca los animales que estaban preparados para el sacrificio. Y además de eso le pide: venga ustedes muchachos, traigan agua. Resulta que estaban en una temporada de sequías, ¿sí? 7 años de sequía. Y él les pidió mucha agua, pero ¿cómo vamos a gastar el agua? ¿Cómo la vamos a tirar ahí si es para nuestro consumo? Dios proveerá. Eso lo tenía claro Elías. Y llenaron el altar. Él hizo unas zanjas alrededor y se llenó de agua. Y la gente mirando ese espectáculo. Y empezó a clamar. Ya estaba declinando el día y Baal no respondió por nada. ¿Qué hizo? Elías restauró el altar, se preparó e invocó a Dios, dice la palabra. Usted lo puede leer, 38 al 40 de primer libro de Reyes 18. Invocó a Jehová y fuego cayó del cielo, consumió el holocausto y todo. Y dice que vino el fuego y lamió todo, se llevó todo. Entonces, ¿quién es Dios verdadero? Y el pueblo dijo: es Jehová de los ejércitos. Y Elías, en un momento así de euforia y de adoración verdadera a Dios, tomó una espada y mató a más de 400 sacerdotes de Baal. Y esa fue la razón. Y todo eso fue Acab, y se lo contó a Jezabel, la reina, que fue el versículo que leímos. Acab dio a Jezabel esta nueva y contó lo que había hecho Elías y cómo había caído fuego del cielo, había consumido y lamido el agua. Y los profetas los había matado porque eran profetas falsos. Tremendo eso. Yo me quedo como paralizado al leer toda esa historia, todo lo que sucede, lo que el profeta, el siervo de Dios, realiza y cómo Dios estuvo con él. Pero viene Jezabel, una reina con autoridad, con poder, con mentalidad totalmente alejada de la voluntad de Dios, y amenaza a Elías y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas, es decir, le dio ¿cuántas horas? 24 horas. Muy parecido a la realidad actual. Le dio 24 horas. Si no, te hago igual que a mis profetas. Es decir, lo desvive. 24 horas. Estaba atardeciendo, ya Acab había llegado a la casa, es decir, en la noche ya. Y venga, amor, le cuento lo que pasa. Y le envió un mensajero a Elías a esas horas de la noche. 24 horas. Elías entonces sufrió una crisis, sufrió una situación difícil. ¿Qué había pasado también? Elías, un hombre de Dios, estaba en una crisis, pero ¿qué había acontecido antes? Mira, fuego bajó del cielo, subió al monte y oró, y empezó a venir un viento solano que atrajo las nubes del mar Mediterráneo y empezó a llover y terminó la sequía. Le dijo acá: corre, corre acá porque la tormenta te va a alcanzar. Y en eso, mira, este es el primer flash de la historia, no es el flash actual. Elías fue flash allá en ese tiempo. Dios le dio poder, le dice ahí que se puso la ropa, se ciñó la ropa y corrió más rápido que Acab, que iba en sus carros de a caballo, y llegó primero a Jezreel. Es decir, corrió a una alta velocidad, más rápido que los caballos. Usted lo puede leer ahí, versículo 46 del primer libro de Reyes 18. Más rápido que los caballos. Y le dijo: rey Acab, he cumplido mi palabra, Dios ha enviado la lluvia. Sí. Mira todo lo que Elías había vivido, pero ahora estaba huyendo de una amenaza de la reina Jezabel. Estaba huyendo. La amenaza de muerte de la reina, de la sacerdotisa de Baal, fue en venganza. Jezabel representa todo aquel sistema
que persigue a la iglesia y que persigue a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Jezabel es un sistema que toma los medios que tiene para atemorizar y, si es posible, matar, como está sucediendo en muchos lugares alrededor del mundo. Hombres, mujeres y aún niños están muriendo por creer en Jesús, por cargar este libro precioso de la ley. Ese sistema está instaurado en esta tierra y quiere ver destruido a cada persona que cree en Jesús. Quiere ver destruido a cada persona que ama esta palabra de vida. Y empieza con el temor. Por eso hoy, venciendo el temor, el miedo, es importante que entendamos que nosotros, como escogidos de Dios, tenemos autoridad sobre las situaciones que nos pasan en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Pero vamos a ver un poco más. El temor vence en los momentos donde nosotros nos confiamos de nuestra naturaleza humana, que yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, que yo sí puedo. Allí entonces viene el temor y hace daño, es decir, lo coge a uno desarmado, digamos, lo coge a uno en esa autoconfianza humana. Y eso le pasó a Elías. Había visto los milagros de Dios, había visto cómo el poder se había manifestado. Y dijo, Dios actuando a través mío. Pero en un momento se derrumbó. ¿Por qué? Confió en su poder, en su naturaleza, en sí mismo. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cómo opera el miedo? El miedo o el temor opera de esta forma. Se percibe la amenaza. Elías percibió la amenaza, claro, y no solo la percibió, recibió un mensaje, 24 horas. Elías entonces toma la decisión, huye para salvar su vida, en versículo 3. Sus pensamientos en la cabeza se volvieron confusos. No pudo determinar, creer y cimentarse en la fe en el Dios Todopoderoso. Sus pensamientos se revolvieron. Y eso nos pasa a todos nosotros. Nos pasa continuamente. Nuestros pensamientos nos hacen cometer esos errores y hacen que nuestro cuerpo sufra no poder dormir, levantarse a tardes horas a comer, en el día se siente pesadez, cansancio. Aún se va al médico y el médico dice, ¿usted está bien? Todos los exámenes salen bien, no está pasando nada, pero la persona se está autoconsumiendo y destruyendo. Los pensamientos confusos hacen tomar decisiones confusas, decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Elías? El versículo 4, se fue al desierto. Se fue al desierto. Perdió el horizonte. Estaba en el monte Carmelo, disfrutaba de toda esa zona en Jezreel hermosa, pero tomó la decisión fuera de la voluntad de Dios. Corrió a Jezreel, al desierto. Corrió al desierto. El desierto, lugar árido, lugar que no ayuda para superar la situación. ¿Cuál es el desierto? ¿Cuáles son las situaciones que representan un desierto en nuestra vida? Por ejemplo, encerrarse, dejar de comer, no socializar con las demás personas, decirse a uno, es que pobrecito yo, todos me odian, me voy a comer un gusano. Eso decía uno, bueno, esos eran cuentos de nosotros en la adolescencia, me voy a comer un gusanito porque nadie me quiere. Ese es el desierto. Eso hizo Elías, mire, y deseó morirse. Dios, acaba con mi vida, Dios, le dijo allá solo en el desierto, acaba con mi vida, ya no quiero saber nada. El versículo 5 expresa que Elías abandonó el propósito. Dice, y echándose debajo del enebro, es decir, de un árbol, se quedó dormido. Se quedó dormido, abandonó el propósito de Dios, se echó a dormir. Yo dije, pues aquí en este desierto y en este pedacito de árbol me muero. Perdió su horizonte totalmente. Se durmió, y el que duerme pierde.
Una cosa es el descanso que necesitamos para renovar las fuerzas y que la melatonina haga todo su proceso de regeneración, y otro es el dormirse en esta vida. Dormirse del propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Dormirse significa estar en ese ambiente desértico donde usted no encuentra agua, no encuentra alimento, no encuentra nada. Allí las fuerzas humanas fallaron, y cuando las fuerzas humanas fallan, Dios suple, Dios viene al encuentro. Resulta que muchos seres humanos dan la espalda. En esos momentos difíciles llega el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué hizo Dios? Versículo 5, envió un ángel. Cuando él estaba dormido, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró. Elías miró, versículo 6, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió, bebió, pero volvió a dormirse. Elías es humano, como usted y como yo. Volvió a dormirse. Imagínate, un ángel le trajo una torta. ¿A qué sabrá esa torta? Rico, porque los ángeles, ellos saben cocinar, saben. Son chefs perfectos, creados por Dios. Y le trajo comida, le trajo agua, pero se volvió a dormir. Lo impulsa, le da fortaleza, pero el ser humano vuelve sus pensamientos. Pues sí, me como esto, pero ¿para qué sigo? Eso hizo Elías. Vuelve el Señor Dios Todopoderoso y envía nuevamente al ángel. Por segunda vez lo toca y le dice: levántate, come, pero añade algo: porque largo camino te resta. Es decir, no te duermas ya, largo camino te resta. Dios le recuerda el propósito. Dios le recuerda para qué está en esta tierra. Hoy nos recuerda para qué estamos aquí en esta tierra: para vivir en su voluntad, para vivir las promesas y las bendiciones que Él nos ha dado. Él nos recuerda. Y entonces, ¿qué hace Elías? Come, se levanta, bebe, y fortalecido con aquella comida, camina 40 días y 40 noches hasta un lugar específico: Horeb, el monte de Dios. Hoy el Señor nos recuerda esa palabra: levántate del lugar donde estás. Hay muchas personas a nuestro alrededor en crisis, y están esperando que usted y yo le digamos, le hablemos y la llevemos al monte de Dios, a Casa de Amor, Fe y Esperanza. Aquí predicamos la palabra y guiamos a las personas a conocer, a tener ese encuentro con Jesús, el que sana, el que restaura, el que liberta. Amén. Al monte de Dios caminó, y mire, allí ya volvió Elías con las fuerzas, porque caminó 40 días y 40 noches. Dele, bueno, pues si se fue al desierto, hágale. Para que usted tenga una mirada así, Israel, ¿sí?, está así ubicado, ¿verdad? Aquí está el mar Mediterráneo, este es Israel, aquí está el río Jordán, y Elías estaba acá al norte, en el monte Carmelo, y se fue a este desierto que está a este lado, donde ahorita es Irán, y el Señor lo llevó al monte Horeb, es decir, al sur, bajar hacia Egipto, hacia allá, a encontrarse con Él. Él podía haberle hablado allá, pero dijo: bueno, lo voy a procesar. Este se quiso ir al desierto, yo lo sostengo en el desierto, pero camine, caballero, camine, porque allí se va a salir todos esos pensamientos confusos, todas esas emociones desestabilizadas se acaban. Camine, porque cuando uno camina se vence todas las dificultades aquí en la tierra. Dormido no. Dormirse es como uno mismo aplicarse una anestesia, pero apenas se acaba la anestesia, ¿qué pasa? Se vuelve a sufrir, se vuelve a tener el dolor, se sigue en la misma situación crítica. Camine, porque largo camino resta, le dijo, y vas a llegar al monte a encontrarse con Dios. Y allí viene el tratamiento. ¿Qué hizo Elías? Llegó al monte y lo primero que hizo fue buscar una cueva. Se encuevó, se metió a la cueva.
Y allí se metió en una cueva, versículo 9, donde pasó la noche. Entonces vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Te traje a este lugar, guiado por mi mano, guiado por el ángel. Le alimentó y le dio agua, lo fortaleció, pero te metes en una cueva. ¿Qué haces aquí? Nos pregunta hoy el Señor cuando hemos tenido esas circunstancias de ¿qué haces aquí? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Es decir, hablando con Jehová. Y mira lo que le dice: porque los hijos de han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí entonces Jehová se manifiesta. Dios se manifiesta en ese lugar. El ser humano busca refugios naturales. El ser humano busca lugares donde esconderse. Dios no quiere que usted y yo busquemos esa clase de refugios. Él quiere que caminemos con Él, que caminemos en su voluntad. Y por eso confronta al profeta y nos confronta ahora a nosotros, para que caminemos en su voluntad, porque esa es la única forma de que nuestras fuerzas sean renovadas, caminando con Él. La respuesta equivocada nos lleva a meternos a la cueva. La respuesta ante las situaciones que nos pueden destruir es meternos a la cueva y allá pues sepultarnos más rápido. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú camines con Él. Por eso llevó a Elías al monte de Dios, a Horeb, a encontrarse con Él. Y vemos entonces la manifestación, y allí le devuelve la fe al profeta. 4 manifestaciones de la tierra, naturales y poderosas, que Dios realiza para decirle a Elías: yo estoy contigo, yo te sustento, ve y haz la obra, camina en mi propósito. ¿Y cuáles fueron esos? Entonces leamos. Ahí dice: y aquí Jehová que pasaba, en el versículo 11, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Esa fue una manifestación. La segunda: tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Viene la cuarta manifestación: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí? No tienes que estar adentro en la cueva ni en la puerta, tienes que estar allá conmigo. Eso fue lo que le dijo Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? En el temor, huyendo, escondido, sin creerme. La respuesta humana siempre va a ser la misma, pero Dios rompe con el temor, rompe con aquello que nos aleja de vivir en la voluntad de Dios. Amén. ¿Tú lo puedes creer? Mira, dice el Señor en el versículo 15: ve. Entonces lo pone en acción. Segundo: vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco, desde el sur otra vez a Damasco, hacia el norte. Vuélvete, gira 180 grados. Si lo que estás haciendo no te está dando resultados, dice por allí, pues deja de hacerlo. Claro. Aquí el Señor nos da la clave: vuélvete por el camino, llegarás y harás lo que yo te diga. Llegarás a ese lugar y cumplirás tu propósito. Y ya vamos a hablar de cuál fue el propósito que Dios tenía para el profeta Elías. Pero hoy necesitas que tus oídos estén abiertos a lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo en esta hora. Y Él te dice: levántate de ese lugar, cree en mi palabra y camina en mi palabra. Nosotros nos podemos desarrollar en cualquier ámbito en esta tierra,
desarrollar esas habilidades. Ayer en Café Kids aperturamos, ¿sí? Aquí está la hermana Diana, puede dar fe, y la parábola, porque venimos estudiando las parábolas, ¿sí? Y cómo ellas nos enseñan y le enseñan a los niños, a las niñas, a vivir en la voluntad de Dios. Y la que estudiamos ayer fue la parábola de los talentos. Y el versículo clave, Mateo 25-21, le dice el Señor: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ese es preciso el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida: ser siervos fieles de Él, cumplir con su palabra, y Él se va a encargar de las bendiciones. Él se va a encargar de derramar en abundancia las añadiduras, pero primero vivamos en su palabra, vivamos su voluntad, cumplamos su propósito. Y empezaremos a desarrollar esas habilidades, las pondremos al servicio del reino de los cielos, y Dios se encargará de bendecirnos día a día. Hemos iniciado el proceso escolar. Esta semana anterior en los colegios públicos ya tenemos los estudiantes, ¿sí? Y el Señor ha sido tan bello y tan hermoso que ha cumplido su palabra. Yo les he contado a ustedes, y no me cansaré de repetir, cómo la mano del Señor se ha manifestado en cada momento, en cada área de mis labores como profesor. Y esta semana yo le había pedido al Señor: ayúdame, Señor, para que los niños, las niñas, los adolescentes lleguen con una mentalidad de aprender. Y eso pasó. El viernes un profe me decía: uy, esta semana ha sido una semana espectacular, que así sea todo el año. Esos niños llegaron a aprender, esos jovencitos quieren aprender, no están haciendo indisciplina o mala convivencia, nada. Mire. Y eso fue lo que pedimos, y mi esposa, yo sé que nos pusimos a orar que el Señor bendiga, bendiga, bendiga. He atendido madres de familia, mayormente van las mamás a los colegios, ¿sí? Y les he podido orientar. Y una madre de familia me decía: profe, la verdad estoy muy agradecida con usted. A ella le estoy compartiendo la palabra de Dios. Muy agradecida porque mis niños están felices acá en esta escuela. A ella le salió una posibilidad de irse para Cali Valle, pero ella decidió terminar acá, la primaria, por lo menos los niños, ¿sí? Para poder salir, y también su parte profesional, porque está estudiando. Y estudia psicología, y estudia porque yo le di buen ejemplo como psicólogo. Vea, entonces Dios obra a través de lo que uno está realizando. Cuando uno vive su voluntad, entonces esa voluntad empieza a fluir, empieza a manifestarse y a bendecir. Y eso fue lo que le dijo el Señor Dios Todopoderoso a Elías: vaya, haga lo que yo le digo, vaya, haga lo que le mandé a hacer, sea obediente. Versículo 15: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás. Y aquí entonces habla de un personaje, a Hazael por rey de Siria. Lo mandó a una misión totalmente lejos de la voluntad de los seres humanos. Acontece que los israelitas, los hebreos, tenían casi prohibido pues relacionarse con otros pueblos, y mucho menos con los sirios, porque los de Siria hasta el día de hoy son enemigos de los de Israel. Hasta el día de hoy siguen combatiendo y siguen batallando. Y esa fue la primera misión que le envió Dios: vaya a él. Señor, pero ¿cómo así? Ese me ha hecho daño, ese me ha ultrajado, ha hablado mal de mí, me ha robado, me ha engañado. Vaya a él y únjalo como rey de Siria. Imagínate, ungirlo. Pero Señor, yo soy santo, él no. ¿Sí? Y empiezan las miles de excusas, pero si es Dios el que lo está enviando a uno, es decir, le está devolviendo a uno el propósito. Bueno, Elías entonces se fue, porque esa es la única forma de romper con aquello que causa el miedo, el temor.
cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas caminan alrededor nuestro? Ya no vamos a hablar tanto de nosotros porque sabemos que la palabra está orando, pero los que están alrededor nuestro, hundidos en el temor, en el miedo, ¿sí? Y muchos de ellos van al gimnasio, chicas y chicos, hombres y mujeres, para coger músculo, porque si se tienen que defender un día, pues tienen músculo. Y está bien hacer ejercicio, no hay problema. Pero Dios es el que protege, Él es el ángel que acampa alrededor nuestro. ¿Cuántas personas aquí alrededor, sí, se esclavizan en sus trabajos para olvidarse de las situaciones que hay en el hogar, en la familia? Muchos. ¿Cuántos han puesto su confianza en el dinero? Porque quizás al tener el dinero lo pueden comprar todo, pero no pueden comprar felicidad, no pueden comprar amor verdadero, no pueden comprar menos la vida eterna. Porque son situaciones que llevaron a las personas a desconfiar de todo el mundo, a vivir en sus mundos alejados de Dios. Pero hoy podemos ir a ellos y predicarles el evangelio de Cristo. Llegarás a cumplir el propósito. Dios te lleva en este momento, así como el profeta Elías, a vencer el temor, el miedo, lo que esté pasando en tu vida. Te da las nuevas fuerzas y Él te restaura para que venzas cualquier situación que se venga en contra de tu vida, en contra de tu familia o en contra de tu proyecto de vida. Dios está allí para darte la fortaleza. Ahora bien, Dios le entrega 3 misiones, ya vimos una. Versículo 16 viene la segunda misión. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Pero hay un rey, es Acab. Señor, pero ¿cómo me vas a enviar a ungir a otra persona? Vaya, únjalo. Cumpla mi voluntad. Bueno, Señor, voy a ir. Ya hay un rey, se llama Acab, pero voy a ir a ungir a Jehú. Y ungirás también, dice ahí, a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola. Ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Cómo así, Señor? ¿Ya me vas a reemplazar? Y entonces el Señor pudo haberle respondido, pero ahora rato estaba pidiendo hace 45 días que lo matara. Pero no, así no es. Vas a cumplir el propósito y después te vas a ir conmigo. Vas a ungir a Eliseo como profeta. Bueno, Señor. Y dice la palabra de Dios que le dice el Señor: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Le entrega estas 3 misiones: ungir a Hazael por rey de Siria, ungir a Jehú por rey de Israel y ungir a Eliseo para que sea profeta. ¿Y esto qué tiene que ver con el legado, la herencia profética, lo que dejamos para las generaciones que vienen? Nosotros por eso aquí en Café, en Casa Amor, Fe y Esperanza, trabajamos mucho con los niños. Aquí tenemos los colores de la salvación que llamamos. Café Kids es un lugar donde enseñamos la palabra. Ayer fue hermoso, precioso, por ahí está el video, véanlo, ¿sí? De las actividades que hicimos. Traigamos los niños. Aquí les enseñamos la palabra de Dios, les enseñamos a vivir en Cristo Jesús, en su voluntad. Porque ellos necesitan entender, comprender que este libro muestra el verdadero propósito de vida aquí en la tierra. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Cristo Jesús nos lo mostró. Cristo Jesús habló a este mundo y vino a vencer las obras del maligno. Trajo su amor para vencer el temor. Y recordemos ese último momento en Cristo Jesús, cuando estaba en Getsemaní. Tenía temor, tenía miedo. Le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Estoy sufriendo. Y allí vino el primer derramamiento de sangre, que fue grandes gotas de sangre que sudó. ¿Lo recuerdan? Sí. Estaba en crisis. Tenía miedo, tenía temor, pero fue al Padre. Y allí el Padre lo consoló y dice que un ángel vino para fortalecer al Señor Jesús. Y al rato, ya antes del amanecer,
por ahí tipo 3, 4 de la mañana, llegó Judas, el que anduvo con él, y le entregó con un beso. Y sufrió toda la situación más horrorosa que un ser humano puede vivir por amor a nosotros. Fue a la cruz, murió, toda su sangre derramada, al tercer día resucitó para proclamar victoria sobre el temor, sobre la muerte. Amén. Y nos entregó la misión. No vamos a ir a ungir un rey quizás, pero sí ungiremos a nuestros hijos para que sean bendición, para que cumplan un legado aquí en la tierra. Inclina tus ojos allí donde estás. La verdadera adoración vence el temor. ¿Esto qué significa? Cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios, como lo hizo Elías, aunque tenía esa crisis, aunque luchaba y batallaba en su interior con esas emociones, escuchó la voz de Dios, caminó en su voz. Eso es adoración. Venció el temor. Y después de ello caminó para cumplir con la misión que el Señor Dios Todopoderoso le había encargado, le había encomendado. Dígase allí mismo: Señor, aquí estoy. Hoy quiero caminar en esa misión de vivir en tu voluntad, vivir en tus principios, que aunque este mundo los ve anticuados, retrógradas, son principios de vida abundante, son principios de vida eterna, y yo quiero vivirlos. Renueva esas fuerzas en mí. No quiero seguir huyendo de situaciones que están trayendo crisis a mi vida. Ayúdame a afrontar, Señor. Dame sabiduría para resolverlas. Quiero caminar en ti, Señor Jesús. Yo sé que tú venciste en la cruz del Calvario y has dado esa victoria a todos aquellos que creen. Así como el profeta lo llamaste allá en el desierto, lo llevaste a tu encuentro en el monte. Yo quiero ir a encontrarme contigo cada día, Señor Dios Todopoderoso. Y deja que el Espíritu Santo hoy haga esa obra poderosa en tu vida, de restaurarte, de levantarte, restaurarte y empezar a guiarte en el día a día. Cada momento sea el Espíritu de Dios obrando en tu interior. Diga al Espíritu Santo: aquí está mi vida, aquí estoy. Lléname de ti y lléname de tu poder. Renueva las fuerzas que hay en mí con tu poder. Te necesito, Espíritu de Dios. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Jesús. Aleluya. Medita un momento allí en la palabra de Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. El águila, para tener esas nuevas fuerzas, tiene que quitarse todas sus plumas, tiene que arrancárselas y esperar a que salgan las nuevas plumas, y así poder volar tan alto por encima de las tormentas. Crecerá esas alas como las del águila y cumplirás el propósito de Dios. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, porque el sustento viene del Todopoderoso, del Espíritu de vida, a ti, a tu familia en este momento. Gracias, Señor. Hoy nos renovamos en ti, nos llenamos de ti en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Señor.